Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vamos hoy al Evangelio según San Juan, al capítulo 13, del versículo 7 al versículo 11. Una historia muy interesante. Todo un ejemplo de humildad, todo un ejemplo de entrega y de servicio a los demás. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que de este personaje, Judas Iscariotes, nadie se podía fiar? ¿Cómo lo tenía localizado? ¿Cómo sabía desde el principio que este hombre, aunque aparentaba ser un discípulo más, aunque hablaba y se comportaba y entraba y salía como cualquier otro, una persona que nunca le entregó su corazón al Señor, que nunca cambió y que siempre estaba ahí agazapado, ¿verdad?, esperando la oportunidad? Y qué tremendo que al final, por dinero, por unas cuantas monedas, entregó nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Me ha llamado mucho la atención esta mañana mientras leía la porción, esta frase que aparece en el versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás siendo probada, si estás pasando por circunstancias duras, lo que el Señor tal vez está haciendo ahora en tu vida, no lo comprendes ahora mismo. Pero llegará el momento cuando le darás gracias a Dios por haberte tratado. Porque el mayor favor que Dios nos puede hacer es tratarnos, invertir de su tiempo en nosotros, para pulirnos, para quitar esas ramas secas, para limpiar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y como dice Romanos capítulo 8, verso 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios no tiene que darnos ninguna explicación de lo que Él hace en nosotros. Al fin y al cabo, Él nos compró con su sangre, somos sus hijos, somos de su propiedad, por lo tanto Él puede hacer con nosotros lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y su misericordia no le abandona en ningún momento cuando Él nos está probando, cuando Él está tratando con nosotros. Nosotros le rendíamos cuentas a Él cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Le dábamos explicaciones a nuestro Dios, al Dios que hoy adoramos, honramos y servimos. Le dábamos a Él explicaciones cuando estábamos en el pecado, haciendo nuestra propia voluntad. Le decíamos por qué hicimos aquello, ¿por qué compramos? ¿Por qué vendimos? ¿Por qué entramos? ¿Por qué salimos? En ningún momento le dábamos explicaciones a Él de nada. Pues Él tampoco tiene por qué darnos ningún tipo de explicación. Él tiene todo el derecho y la libertad para probarnos. Y en esta ocasión estaba dándole no solamente un ejemplo a todos sus discípulos, sino que les estaba demostrando que la grandeza de ser cristiano no está en esperar un trato preferencial. No está en el deseo de ser servidos, bien tratados, sino la grandeza del cristiano. La madurez de un creyente se demuestra no esperando ser servido, sino en servir e incluso en dar la vida por amor a nuestros hermanos. No existe un trato preferencial en el reino de Dios para unos y un trato de cualquier manera para otros. Cuando vamos a los aeropuertos encontramos la famosa sala VIP para los Very Important Person. Pero en el reino de Dios no existe sala VIP. En el reino de Dios todos somos absolutamente iguales. Pedro tenía que aprender la lección que allí le estaba mostrando el Señor en aquel momento, y también Tomás,
y Santiago, y Juan, y todos y cada uno de los discípulos. Nosotros tenemos que dejarnos tratar por el Señor, porque si no aprendemos las lecciones a la primera, les aseguro que estaremos repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo examen, la misma asignatura durante mucho tiempo. Podemos acortar o podemos alargar el proceso de Dios en nuestra vida. Consejo práctico para los que están siendo probados. Consejo que te va a venir muy bien en el caso de que estés pasando por algún momento difícil, por algún momento delicado. Bueno, en el tiempo de pruebas lo mejor es mantener la boca cerrada y los oídos bien abiertos. Anota y aprende esta frase que te acabo de compartir. En el tiempo de prueba, lo mejor que podemos hacer es tener la boquita cerrada y los dos oídos bien abiertos. Que por cierto es muy interesante cómo el Señor ha diseñado nuestro cuerpo. Nos ha dado una sola boca, gracias a Dios, pero dos oídos a través de los cuales podemos oír, por un lado y por otro. Y cuando estamos siendo probados, lo mejor es mantener la boca cerrada y estar atentos para poder captar el mensaje, aprender las lecciones que el Señor nos está tratando de compartir y de enseñar. El Señor jamás dejará de ser misericordioso. El Señor jamás te va a pasar por una prueba que tú no puedas soportar. Es más, las pruebas, como lo he dicho en otras ocasiones, son proporcionales a tu nivel de madurez. Cada prueba ha sido diseñada específicamente por la mano de tu Dios, de tu Creador, de tu Diseñador, para que tú puedas pasar por esa prueba y al salir de ella, salir mucho más limpio, cambiado, transformado y maduro y firme en las cosas del Señor que cuando entraste. Recuerda esta frase que el Señor dijo: lo que yo hago ahora no lo entiendes. Y es que gracias al Señor no tenemos por qué entender todo lo que Dios hace en nosotros. Sería imposible entender todas las actuaciones, todos los movimientos de parte de nuestro Dios. Pero sí tenemos la obligación de mantener limpio nuestro corazón. Como he dicho, de mantener bien cerrada la boca para que no salgan tonterías, ni comencemos a orar cosas que no corresponden, sino que tengamos bien abierto el corazón, bien abierto los oídos, para que podamos decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Hemos hablado mucho a lo largo de nuestra vida, muchísimo, tal vez demasiado. Es tiempo de poner en práctica también lo que dice la Biblia. Todo hombre, y lógicamente incluye a las mujeres, todo hombre sea tardo para hablar y pronto, dispuesto para oír. Y hoy el Señor está hablando a nuestras vidas como hacía muchísimo tiempo que no lo hacía. Hoy el Señor está tratando con su amada iglesia, con su pueblo, de una forma tremenda. Lógicamente, cuando hablo de la iglesia, hablo de sus miembros, de sus hijos, esparcidos por todas las naciones de la tierra. Y no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido o nos podrá sobrevenir, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, porque los últimos tiempos serán tiempos en los que vamos a ser probados. Será un tiempo difícil, un tiempo hasta peligroso, como dice la palabra de Dios, pero también será un tiempo donde va a estar la gracia de Dios sobre nosotros de una manera increíble. Y de hecho, lo estamos viendo. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, hay muerte, hay familias rotas, hay países que lo están pasando muy mal, hay gente que está ya al borde de la desesperación, pero por otro lado, el Señor no para de bendecir a su pueblo, de suplir sus necesidades, de ayudarnos, de tratarnos. Y hoy, este ejemplo que el Señor nos dio, de lavarle los pies a sus discípulos, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. No es que tengamos que ir por el mundo lavándole los pies a la gente, lo cual, si usted lo siente hacer, no hay ningún problema. Pero aquí de lo que se trata es de captar qué es lo que el Señor, con este acto de lavarle los pies a los discípulos, intentaba enseñarles a ellos y también, por supuesto, a nosotros. Primero, la dicha, el gozo, el privilegio de poder servir a los demás. La necesidad de vivir humildes delante del Señor, de no creernos una especie de pavo real que todo lo sabemos, todo lo conocemos. ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo referente a todo su hermoso currículum, que le podía haber abierto muchas puertas como gran rabino y siervo de Dios, entre comillas?
todo lo que yo tenía, todo lo que a mí me podía abrir puertas, para mí lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Y sigo corriendo para ver si logro asir, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó y me salvó y me rescató a mí. Así que estamos en un proceso de cambios. Estamos siendo tratados, estamos en el taller de nuestro Dios. Pero de allí vamos a salir limpios, purificados, cambiados, fortalecidos. Y esto nos va a preparar para las pruebas que vendrán en el futuro. Pero hoy es momento de cerrar los labios, abrir bien los oídos y el corazón y decir lo que decían aquellos grandes hombres de Dios cuando el Señor se les presentaba en su vida. Señor, habla, que tu siervo oye. Hoy el Señor tal vez está haciendo cosas en tu vida, están pasando cosas en tu alrededor que no entiendes. Pero como dijo él, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Tal vez nuestra madurez, tal vez nuestras circunstancias, tal vez nuestro estado de ánimo no es el idóneo en este momento para captar el mensaje de Dios. Pero como Dios está tratando contigo y Dios está obrando en todos y en cada uno de nosotros, llegará un momento en el que miraremos atrás y diremos, gracias Señor por aquellas pruebas. Pruebas que tenía que haber pasado hace muchos años, pero como no estaba en tus caminos, ni me entregué a ti, ni quería saber nada de ti, aunque decía que creía en ti, ahora me toca a mí pasar por unas pruebas con la edad que tengo, que tenía que haber pasado hace años, pero ahora tú has decidido tratar con mi vida, y ese es el mejor favor, repito, que Dios puede hacer por ti, tratarte. Utilizará la economía, utilizará a los inconversos, utilizará a los creyentes, usará todo lo que quiera y esté a su alcance, pero el propósito de Dios es alcanzar el objetivo, que es llevarte a la perfección, a la madurez, a una vida plena, firme y estable en sus caminos, para que nada ni nadie te tumbe, sino que incluso con la consolación con la que el Señor te va a ir consolando y con las lecciones que vas a ir aprendiendo, después, dentro de poco tiempo, podrás también tú consolar, animar a otras personas que están pasando pruebas, circunstancias, dificultades semejantes, parecidas a las tuyas. Así que ánimo, el Señor está obrando en nosotros, boca cerrada, oídos abiertos y pendientes de lo que el Señor quiera enseñarnos. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú has lavado con tu palabra nuestra alma. Tú has perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, que eran muchos, y que nos distanciaban y nos separaban por la eternidad de ti. Gracias a Dios porque tú nos has limpiado y tu palabra cada día nos sigue limpiando. Rogamos, oh Dios, que tengamos una buena actitud, el deseo de aprender y de ser cambiados y tratados por ti cada día. Que nuestros oídos estén bien abiertos, que no salgan quejas, que no salgan lamentos de nuestros labios, sino te demos siempre las gracias, porque tú tienes todo bajo tu control y tú no vas a permitir absolutamente nada en mi vida que no sea de tu agrado y de tu voluntad, siempre y cuando andemos en orden, en obediencia y en santidad y en el centro de tu palabra. Ponemos hoy nuestra vida y este día en tus manos, pidiendo tu bendición y tu respaldo, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Adelante, todavía queda mucho camino por recorrer, muchas almas por alcanzar. Que Dios nos use, nos guarde y nos proteja de todo peligro y de todo mal en este día, y que sigamos adelante con la bendición del Señor. Nuestras necesidades Él las conoce, nuestras circunstancias Él las conoce, y Él estará contigo. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temas, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Bendiciones para todos y que tengáis todos un buen día.